Entonces aquí ya estamos en nuestra lección 2, ecuaciones diferenciales ordinarias separables, que son muy conocidas como ecuaciones separables, ¿sí? Entonces, aquí nosotros, el objetivo es conocer el algoritmo para resolver una ecuación diferencial por separación de variables, ¿sí? Aquí el algoritmo es algo muy importante. Ustedes con la práctica van realizando su propio algoritmo. Y también de acuerdo a su razonamiento lógico-matemático, pues también van mejorando los pasos de este algoritmo, ¿sí? Vamos a conocer ahorita el algoritmo más general para que ustedes ya lo vayan dominando. En este caso es la competencia de desarrollar. Identificar la forma separable. Aquí vamos a ver algo muy importante. En las ecuaciones diferenciales existen diferentes formas de escribir una ecuación. Entonces por eso vamos a escuchar mucho el término de forma de esta ecuación diferencial ordinaria. En este caso de primer orden, para encontrar su solución general explícita. Ya sabemos que la solución general explícita depende de una función que depende de un parámetro, que el parámetro más que aquí vamos a observar es la constante, la c, que esa proviene de una antiderivada, ¿sí? Entonces, aquí que tenemos que tener como conceptos previos son los que vamos a estar utilizando, ¿no? Las propiedades de la igualdad. Ya sabemos que las propiedades de la igualdad nos ayudan a realizar un despeje de una variable, ¿sí? Estas las tenemos que utilizar. Ya sabemos que todo lo que hacemos del lado izquierdo se tiene que hacer del lado derecho para poder hacer un despeje. Esas son las propiedades que ahorita vamos a utilizar. Las propiedades de una potencia, como aquí manejamos mucho potencias negativas, separar en algún momento, en este caso los exponentes de una expresión matemática, tenemos que utilizarlo. Y también la más importante, la propiedad de la potencia, el exponencial, cómo poder cancelar el exponencial, y propiedades del logaritmo, ¿sí? Que provienen mucho de este concepto, ¿sí? Propiedades de linealidad de integración, como ustedes ya lo conocen, cuando una constante se separa de la integración, la suma de integrales y la integración tanto básicas, ¿no? Y como los métodos de integración por sustitución. Más adelante, pues aquí ya depende de la función que vamos a integrar, pues son la técnica que vamos a estar utilizando. Bien, aquí es lo que estamos observando. Hay formas, en este caso, para escribir una ecuación diferencial. Es como lo vemos mucho en las expresiones matemáticas, ¿sí? Una expresión la puede escribir de muchas formas. Acuérdense que la expresión más importante es la ecuación general o la forma general de una ecuación diferencial. Pues es simplemente cuando tenemos todos los términos del lado izquierdo y se igualan a cero. Aquí por eso nos dice, esta es la notación, en este caso general, pero si nosotros identificamos una ecuación diferencial que se está igualando a cero con su derivada, pues entonces estamos identificando la forma general. Esa misma ecuación la puedo escribir en su forma normal, que es cuando estamos viendo que la derivada está despejada, ¿sí? Solamente la derivada está del lado izquierdo y todos los demás términos del lado contrario, ¿sí? Del lado derecho. Y aquí vemos esta notación, que quiere decir que aquí esta nos dice que tenemos una función que podemos tener o una expresión matemática que está con respecto de x o con respecto de y, ¿sí? Ya sabemos que la variable dependiente es la y, de acuerdo a la notación de la derivada, la notación prima, para simplificar la notación de Leibniz, ¿no? Y sabemos que esta notación siempre nos está indicando que se está derivando con respecto de x. Y una característica muy importante de aquí de las ecuaciones es la forma diferencial. Estamos observando que tanto la derivada de x, en este caso, y la derivada de y están separadas, ¿no? Que esa es ahorita la que vamos a observar, ¿sí?
Entonces aquí tenemos la expresión, en este caso, que todo está con respecto de X, pero también tenemos términos que están tanto con respecto de X y como Y. Y aquí también tenemos términos con respecto de X y Y para poder, en este caso, expresarlas, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que ver es eso, cómo una expresión matemática tiene diferentes formas de escribirse. Y de acuerdo a estas formas, todas estamos observando que son ecuaciones diferenciales ordinarias, porque solamente tienen o están con respecto de una variable independiente, ¿sí? Que ya vamos a entrar en esos conceptos, o esos ya son conceptos muy básicos que ya se los voy a dar en otros videos para que ustedes identifiquen de una ecuación, en este caso estas escrituras que son las que más vamos a estar interpretando, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a realizar es ya la forma separable, ¿sí? Bien, aquí estoy colocando en este caso de este lado los pasos, ¿sí? O las notas que ustedes tienen que hacer. Es muy importante que ustedes dividan el proceso matemático, lo hagamos en este caso de forma vertical, realicemos del lado izquierdo el proceso general y del lado derecho, en este caso aquí nuestras notas, como aquí yo lo estoy identificando, ¿no? Pues aquí tenemos una ecuación, estamos viendo que la ecuación está en su forma diferencial, ¿sí? Entonces aquí estábamos viendo la forma diferencial, tenemos un término m, que en este caso la derivada de x, ¿sí? Como estamos observando, no tiene ninguna expresión matemática, pues es como si estuviera la unidad, ¿sí? Pues aquí la expresión m es nuestra constante 1, ¿sí? Y la expresión n, estamos observando que depende solamente de y, es el exponencial, y se está igualando a 0, ¿sí? Entonces tenemos la forma diferencial. Aquí tal vez lo que hay que identificar es, en este caso, quién es el m y quién es la n. Y vamos a ver esta notación. Siempre se utilizan las letras mayúsculas para identificar las funciones, ¿sí? Y luego vamos a ver también este proceso. Luego identificamos la transformación n o m, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí lo que estamos observando es que en nuestro caso la m, ¿sí? Solamente es una constante, ¿sí? Y la n pues, es una expresión matemática que depende de, en este caso, de y. Entonces ya vamos a realizar el proceso. Aquí simplemente lo que vamos a realizar es que nosotros tenemos que identificar nuestras ecuaciones para poder ir realizando el proceso, ¿sí? Y aquí lo que consiste es ver si estas ecuaciones las podemos separar. Y aquí nos dice el siguiente paso, expresar en su forma separable. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros matemáticamente podemos aislar, ese es el término, los miembros opuestos de la ecuación, entonces vamos a aislar los miembros en sus lados opuestos para que la x y la y estén separadas. ¿Qué quiere decir? Si nosotros aquí tenemos una expresión que contiene los dos términos, x y y, solamente el término de n, que solamente es una expresión que está con respecto de x. Y lo mismo pasa con la n. Si tenemos una expresión matemática que depende de x y y, al hacer los procedimientos, solamente tiene que estar con respecto de y, ¿sí? Entonces aquí tenemos que están aisladas tanto la x y la y con sus respectivas derivadas y con sus respectivas expresiones. Entonces aquí estamos viendo que nuestra expresión matemática pues sí está de esta forma, porque tenemos en este caso el término de la derivada
pero solamente está con respecto de una variable, es una constante. Y aquí tenemos la función exponencial e, y dentro de la función exponencial tenemos la variable y está con respecto de su derivada. Entonces ya no, ahorita en este caso no tenemos que hacer ninguna factorización o alguna propiedad algebraica para poder aislar estos miembros. Este es el paso que tal vez nos va a costar, o tenemos que aquí aplicar mucho el álgebra y propiedades de la igualdad para poder hacer esta separación. Si en dado caso no las podemos separar, entonces quiere decir que no puedo realizar el método de separación de variables, ¿sí? Entonces aquí están los pasos muy generales. Podemos tener una expresión con respecto de los dos términos o solamente con un término. Entonces ya estamos identificando la forma, en este caso, separable, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que realizar? Entonces aquí nosotros, al tener nuestra ecuación diferencial, ya si realizamos nuestras notas, ¿sí? Aquí estamos identificando nuestra ecuación x en m, y aquí estamos identificando nuestra función n, ¿sí? Entonces estamos viendo que aquí, como ya nosotros bien identificamos, ya no se coloca la unidad, ¿sí? Porque ya sabemos que la derivada siempre se está multiplicando por la constante. Aquí nuestra función m es la constante y la función n es nuestra exponencial. Y ya cambiamos la notación, esta depende de y en este caso esta va a depender de x, aunque sea una constante, ¿sí? Bien. Luego, aquí ya lo que tenemos que hacer es la separación. Entonces, mucho aquí lo que se hace para no confundir, en este caso, ya sea el término de la y o el término de la x, pasan al otro lado para poder ya expresar la forma separable, ¿sí? Como ya se aislaron, aquí ya no realizamos ningún proceso, simplemente identificamos, que eso es muy importante. Ya que la identificamos, ahora sí vamos a realizar el despeje. Pues ya sabemos que este término, casi por lo general, siempre lo que se hace es el término de la x, o toda su derivada y la constante que dependen de ella, siempre se pasa del lado derecho, y siempre la y la dejamos en el lado, en este caso, izquierdo. Casi eso es lo que siempre realizamos para, en este caso, realizar el proceso de separación. Entonces aquí vamos a tener que nuestro término que depende de la derivada va a estar del lado izquierdo, y si nosotros pasamos el término de la dx, ¿sí?, pasa con su signo opuesto. Aquí ya estoy aplicando las propiedades de la igualdad, ¿sí?, para poder aislar este término, para que solamente esté la derivada de y el término con respecto de ella misma. Entonces el término de la dx pasa del otro lado con su signo opuesto, ¿sí? Y entonces ya tenemos aquí nuestra ecuación. Esta fue nuestra primera ecuación diferencial. Está en su forma diferenciable y ya la escribí en su forma separable, ¿sí? Entonces vean, ya son diferentes formas de escribir una ecuación diferencial. Forma diferenciable, forma separable. Ya están aisladas las derivadas con sus respectivas variables, ¿sí? Entonces aquí lo único que hicimos fue, en este caso, el aislar el término aplicando las propiedades de la igualdad, ¿sí? Entonces, ya que tenemos la forma, en este caso, separable, ahora sí, vamos al siguiente paso. Tenemos que integrar tanto del lado izquierdo como integrar el lado, en este caso, derecho de nuestra ecuación, en este caso diferencial, que eso es lo que ya nosotros tenemos que ir reforzando para nosotros estar identificando los pasos también
¿sí? Ya tenemos aquí nuestra forma separable. Le pongo mi nota de pie que ya hice el segundo proceso. Entonces ya hice la forma separable de mi ecuación diferencial ordinaria porque depende de solamente una variable independiente. Y ahora aquí vamos a integrar en ambos lados. Entonces aquí si nosotros tenemos una expresión, vean la letra, si tenemos una expresión con respecto de y, aquí ya tenemos que ir separando tanto la x como la y, ¿sí? Aquí hay un detalle, esta tiene que ser con respecto de y. Entonces aquí ya vemos que en este caso uno está con respecto de y y la otra está con respecto de x, ¿sí? Entonces ya nosotros tenemos que realizar el proceso de integración. Aquí vemos que esta es una integral fundamental, no tenemos ningún problema, solamente sabemos el número negativo, pero el número negativo sabemos que aquí aplicamos la propiedad de linealidad de las integrales. Todas las constantes se separan de la integral, ¿sí? Entonces, aquí ya voy realizando mi proceso. Ya, estoy integrando en ambos lados, ¿sí? Y entonces aquí lo único que hicimos fue separar la constante. Como es el menos 1, se separa el signo y solamente tenemos la integral fundamental de x, ¿sí? Que ya sabemos que esta es directa. La integral de dx, pues ya sabemos que es x más una constante. Y aquí nada más identificamos las constantes. Como aquí vamos a tener dos constantes, una que es la integral de la constante de x y la otra que es la constante de y. Solamente la numeramos para identificarlas, ¿sí? Esta es una integral fundamental, ¿sí? Entonces solamente se multiplicó por el signo negativo por la antiderivada. Y aquí pues vamos a utilizar la integración por sustitución. Entonces aquí ya nada más colocan el paso ya directo, ya del lado, en este caso separan su hoja y desde aquí de este lado pues van a realizar en este caso ya el desarrollo de esta integral. Traten de que en el paso general no coloquen todos los pasos, solamente los generales, y aquí pues es cuando hacemos nuestras notas o vemos nuestras algunas propiedades o identificamos el paso que estamos realizando para nuestro algoritmo, ¿sí? Entonces aquí ya sabemos que la integral aplicamos la técnica de sustitución, ¿sí? Identificamos la función interna por u, lo que está dentro del exponencial, que es el 3y, y luego me tiene que completar la derivada con lo de afuera para que yo aplique en este caso la transformación, ¿sí? Que en este caso, como ya sabemos, la técnica de sustitución es transformar. Aquí vemos que depende de y y la transformamos en una integral más simple que corresponde a u. Y ya sabemos que esta integral pues es la misma más su constante, ¿sí? Esta es la integral que nosotros tenemos que desarrollar en esta, ¿sí? Para poder hacer este paso de transformación. Entonces solamente tenemos que verificar que se complete la derivada de u con la expresión para poder hacer el cambio, ¿sí? Entonces aquí nosotros estamos identificando que la u va a ser nuestra función interna del exponencial y realizamos el proceso de derivación para ver si efectivamente se puede completar. Y aquí ya vemos que este es un producto, tenemos la constante y la variable, en este caso la y va a ser la que estamos derivando con respecto de ella. Entonces ya sabemos que la derivada de una constante es la unidad. Entonces aquí ya si lo hacemos de forma más directa o como ya lo practicaron en el anterior cuatrimestre, pues ya sabemos que esto es directamente la derivada de 3 de y, ¿sí? La derivada de y es 1, se separa la constante y se multiplica. Y aquí siempre identificamos que estamos derivando con respecto de y aquí estamos derivando con respecto de u. Ahora estamos observando que du lo tengo que cambiar por 3 de y.
¿sí? Para poder hacer este cambio, pero estamos viendo que la dy está sola, entonces nosotros tenemos que separar el 3 para poder completar mi expresión matemática, ¿sí? Como es una constante, no altera la expresión matemática, acuérdense que todas las constantes las podemos separar. Ya si aquí ya su algoritmo ya tiene que ser o más directo o ya lo hacen de acuerdo a un proceso ya más formal. La mayoría ya, como ya practicamos esta técnica, sabemos que el 3 lo podemos despejar en, está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces mucho hacemos este paso. Y ahora sí, ya estamos observando que la dy está sola y la dy la vamos a cambiar por du sobre 3, ¿sí? Entonces el dy que tenemos de este lado se cambia por du sobre 3. Y ahora sí hacemos el cambio de variable. El 3y se cambia por u, como aquí lo estamos identificando, y el dy se cambia por du sobre 3 para ya realizar la transformación. Entonces ya nuestra expresión matemática va a quedar de la siguiente forma. Entonces al aplicar todos estos pasos, nosotros ya vamos a tener nuestra integral de e a la u, ¿sí? Du sobre 3, ¿sí? Entonces ya realizamos el proceso de, como se dice, cambio de dominio. Aquí está en el dominio de en y y lo cambiamos en el dominio en u para que se convierta en una integral más simple o más directa, ¿sí? Y ya aquí otra vez aplicamos las propiedades de la linealidad. Estamos viendo que esto es un tercio, ¿sí? Es el factor que se está multiplicando por du o en este caso también por el exponencial. Pues lo podemos separar. Se separa y ya tenemos la integral de e a la u de u, ¿sí? Y ya está nuestro, ya estamos viendo que ya se convirtió en una integral fundamental, que es esto. Ya sabemos que la integral de e a la u es la misma, e a la u. ¿Y ya? Realizamos ya el proceso y el cambio. Entonces ya sabemos que esto es igual a 3e a la u más la constante. Ya hice el proceso de integración. Entonces vean, ya del lado contrario, cuando separen su proceso, están aquí colocando los pasos generales y aquí ya nada más sus notas o las antederivadas y se ve más formal su procedimiento, ¿sí? Ya solamente aquí, ya solamente me concentro en el paso general, que es integrar en ambos lados. Entonces, esta fue una directa y aquí aplicamos la integral por sustitución. Ya al final, la u se cambia a su respectivo dominio, la regresamos a su dominio general. Entonces ya aquí ya vamos a tener ya nuestro paso. Entonces ya tenemos que esto es igual a un tercio de e a las 3y más su constante, ¿sí? Aquí no importa cómo ustedes identifiquen las constantes, si primero aquí identifican la constante 1 y aquí la constante 2, eso no es relevante, simplemente es que se haga correctamente la integración. Entonces ya tenemos la integral de x y ya tenemos la integral de y, ¿sí? Ya tenemos las dos integrales en ambos lados, ¿sí? Entonces ya ahora de aquí nosotros estamos estableciendo una propiedad matemática. Vemos aquí que tenemos dos constantes y vamos a ver que en este caso estas dos constantes se convierten en una sola, porque aquí nos da una familia de funciones, de la función lineal, y solamente la constante nos está indicando que se va a trasladar. Igual esta. Tenemos la función exponencial, ya tenemos las curvas paramétricas, y si voy alterando esta constante, ya sabemos que es la misma curva, pero se va a ir trasladando con esta constante. Entonces aquí lo que hacemos es que las dos constantes se van a unir en una sola. Y como son constantes, aquí hay que ver que son constantes y dependen de infinitos valores. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con esta interpretación, ¿sí? Yo aplico las propiedades de la igualdad. Sabemos que esta constante pasa hacia el otro lado con signo negativo. Pero aquí estamos restando una constante. No se anulan porque no sabemos qué tan
en este caso, qué tan grande es una constante o la otra, ¿sí? Entonces, como estoy restando constantes, pues se convierte en una constante general. Sabemos si resto dos constantes nos da otra constante, pero no sabemos si se anulan. Eso no lo podemos asegurar. Pero sí nos da otra constante, que esta constante puede ser cero o puede ser cualquier valor. Entonces, por eso, cuando nosotros hacemos el proceso de integración en ambos lados, ya solamente se identifica una constante en general, ¿sí? Eso es lo que aquí estamos viendo. Las restas de las constantes o la suma de las constantes se convierte en una sola constante. Y ya de aquí, ya tenemos nuestro paso. Esta ecuación que tenemos la forma separable, al aplicar el proceso de integración, ya tenemos nuestro tercer paso, ¿sí? Ya se transformó. Ya hicimos las antiderivadas y aplicamos la propiedad de las constantes, ¿sí? A que se convierte en una sola. Entonces ya aquí ya tenemos la expresión matemática, que esta expresión matemática está en su forma implícita, ¿sí? Es una ecuación implícita. Ahora la tenemos que expresar en su forma explícita. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que despejar la y para que se convierta en una función. Entonces aquí ya tenemos que utilizar el álgebra y también las propiedades otra vez de la igualdad, porque tenemos que de todo esto, de este término, tenemos que aislar la y, como se dice, ¿no? La y tiene que estar sola, sin ningún término, con coeficiente 1 y con variable 1, para que se haga el despeje. Y ya vamos a ver la transformación del lado, en este caso, derecho. Entonces ya tenemos que reexpresar nuestra, que es eso, es una reexpresión para poder, en este caso, expresar nuestra ecuación. ¿Está? Ya tenemos el paso 4, ahora es despejar la variable y obtener la solución explícita. Aquí está su forma general. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener aislada la y, ¿sí? Para que ya se convierta en una función y ya los términos del lado, en este caso contrario, pueden depender solamente de x o también puede estar involucrado, que aquí tenemos que tener mucho cuidado. Si no podemos aislarla, entonces se queda en su forma implícita, que eso ya es el razonamiento que tenemos que tener, ¿sí? Entonces la solución explícita la tenemos que, en este caso, despejar la y, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos que aplicar las propiedades de nuestra igualdad. Acuérdense que no tenemos que alterar la igualdad, por eso son las propiedades. Todo lo que haga del lado izquierdo lo tengo que hacer del lado derecho, ¿sí? Aquí a veces se aconseja, si nosotros queremos anular, que también así dicen, anular el 1/3, pues lo tengo que multiplicar por su operación opuesta en ambos lados. Ya algunos aplican esa característica. Entonces aquí, si yo quiero aislar o quiero hacer la unidad, pues lo multiplico todo por 3 enteros. Y aquí vemos la propiedad de la igualdad, ¿sí? Si yo estoy alterando un número, se tiene que multiplicar en ambos lados. Aquí ya estoy aplicando la propiedad de la igualdad, ¿sí? Para que, en este caso, sabemos que si aquí se multiplica el 3 por 1/3, pues todo esto nos da la unidad. Todo esto se convierte en la unidad, ¿sí? Y ya tenemos aislado, ¿sí? Ya no tenemos el 1/3 multiplicado por e, ya solamente nos queda el e. Ya aquí ya nosotros lo podemos simplificar o dejarlo así en su forma factorizada, o lo podemos multiplicar o simplemente, ahorita nos tenemos que concentrar más en el lado de que tenemos que aislar la y, ¿sí? Entonces ya esos son los pasos que nosotros tenemos que ir realizando. Profesor, aquí del lado derecho, ¿por qué es un -3? ¿No era -x? Perdón, sí. Me quedé con el 3 que lo estoy multiplicando en ambos lados. Sí, gracias. Lo voy a editar.
Y ahora, ¿cómo cancelo el exponencial? Con la propiedad inversa, ¿sí? Su función inversa. Entonces ya sabemos que la función inversa del exponencial es el logaritmo, ¿sí? Como este es el exponencial, aplicamos el logaritmo neperiano. ¿Sí? Entonces aquí ya el logaritmo con el exponencial se anulan porque son funciones inversas para poder anular el exponencial y solamente quedarnos con que a la base. ¿Sí? Y aquí sabemos que el logaritmo siempre se aplica el valor opuesto, porque sabemos que el logaritmo nunca aplica con signos, en este caso, negativos. ¿Sí? Y vean, ya estamos aislando la y. De acuerdo a los pasos de sus operaciones opuestas, lo estamos realizando. Yo les aconsejo que hagan esto, que siempre apliquen, en este caso, el proceso de la igualdad. Si quiero convertir aquí la unidad, lo multiplico por 3 y aquí lo multiplico por 3. Ahí estoy observando perfectamente mi balance. ¿Sí? ¿Qué es eso? La igualdad. ¿Sí? Aplico el logaritmo del lado izquierdo, aplico el logaritmo del lado derecho. ¿Ya? Se anula el exponencial con el logaritmo y ya tenemos. Y otra vez, aquí tenemos el 3, pues ya sabemos que lo tenemos que dividir en ambos lados, ¿sí? Para poder, en este caso, aislar. O como ya es directo, también es eso. Si ya sabemos que el 3 está multiplicando, pues pasa a dividiendo a toda la expresión del lado contrario, para ya tener nuestro despeje y ya tener la y, en este caso, y tener un tercio del logaritmo de 3 por la expresión matemática. Ya está en su forma explícita. La solución general, esto es conocido como la solución general, pero está en su forma implícita. Al aislar la y, se convierte en la solución particular. ¿Sí? Ya particular va a ser cuando ya la constante va a tener un valor. Esos ya son los términos que tenemos que ver, ¿no? Si a la constante ya le doy un valor, ya se convierte en una solución particular. Si tenemos el parámetro c, se convierte en una solución general paramétrica que depende de un solo parámetro, que es la c. Y aquí ya podemos aplicar más álgebra, pero ya tenemos esta función. Entonces aquí ya puedo concluir que ya tenemos nuestra función, ya coloco la phi de x es igual a 1/3. Si nosotros aplicamos las propiedades del logaritmo, el 1/3, como se está multiplicando, lo puedo expresar como una raíz cúbica dentro del logaritmo. Todo esto pasa como potencia. Ya si queremos hacer más simplificaciones, ¿no? En este caso, generales, ¿no? ¿Sí? Y ya tenemos nuestra expresión. Ya de este paso a ¿sí? Es cuando ya vemos que se aplican las propiedades de los logaritmos para poder hacerlo. ¿Sí? Ya nada más es cuestión que ahora ustedes practiquen para poder realizar el proceso.